Top 10. Parques de diversiones más peligrosos del mundo. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos sombríos esconden los parques de diversiones más peligrosos del mundo? Hola, soy Eureka, tu guía inquietante. Hoy nos adentraremos en las atracciones que desafiaron la seguridad y dejaron una huella escalofriante. Desde montañas rusas fatales hasta toboganes malditos, prepárate para estremecerte. Antes de comenzar, deja tu like y suscríbete. Quédate hasta el final. Esto te pondrá los pelos de punta. Número 10. El bucle maldito. En 1985, el cañón con bucle emergió como la atracción más temeraria del infame Parque Action de Nueva Jersey. Un tobogán con una pendiente vertiginosa culminaba en un bucle vertical que desembocaba en una piscina, pero su diseño era más aterrador que emocionante. Durante las pruebas, los diseñadores ofrecían hasta $100 a empleados para probarlo. Las consecuencias eran inquietantes. Clientes salían con lesiones en la espalda, narices sangrantes y moretones inexplicables. Peor aún, los muñecos de prueba llegaban al final del recorrido decapitados o desmembrados. Apenas un mes después de su apertura, las autoridades lo clausuraron, pero el eco de su peligrosidad persiste. ¡Qué fuerza incontrolable habitaba en ese bucle! El cañón con bucle no solo desafiaba la gravedad, sino también los límites de la cordura. Número 9. El gigante que se detiene. Por más de 92 años, el ciclón ha sido el alma de Coney Island, una montaña rusa que desafía la velocidad y la altura, con sus 100 kilómetros por hora y 25 metros. Pero este titán de madera tiene un lado inquietante. En marzo de 2015, una falla mecánica dejó el tren atrapado al final de la subida, obligando a los pasajeros a descender a pie por los estrechos escalones junto a la pista. 3 meses después, el sistema volvió a fallar, deteniéndose por completo. En julio del 2018, una pérdida de potencia repitió el mismo destino. Aunque nadie resultó herido, la experiencia de caminar por su estructura suspendido sobre el vacío dejó marcas imborrables en quienes vivieron el incidente. El ciclón siguió operativo, pero su historia de paradas inesperadas lo convierte en un misterio que nunca descansa. Número 8. La carrera fatal. En 1911, Derby Racer se alzó en Riverey, Massachusetts, como una innovación. 2 pistas paralelas de montaña rusa de madera compitiendo por la velocidad, pero desde su inicio, la atracción estuvo marcada por tragedias. En un intento imprudente de demostrar su seguridad, el dueño se puso de pie mientras los vagones avanzaban y fue lanzado al vacío, sellando su destino. Años después, 2 pasajeros más encontraron un final similar. Uno de ellos, en un acto desesperado, intentó recuperar su sombrero perdido en pleno trayecto. La montaña rusa, con su diseño inestable y su historial sombrío, fue demolida en 1936, pero su leyenda persiste. ¿Era simple imprudencia humana o algo más acechaba entre las vigas de madera? Derby Racer nunca dejó de correr, ni siquiera hacia el desastre. Número 7. El salto que paralizó al tiempo. El Tarzán Swing prometía adrenalina pura. Un cable colgante de 6 metros con una agarradera para lanzarse hacia una piscina. Pero esta atracción tenía un lado oscuro. Algunos mantenían el agarre demasiado tiempo y terminaban golpeándose contra el muro de concreto. Otros, al caer en el agua helada, sufrían reacciones inesperadas. En 1984, un hombre experimentó lo impensable. Al entrar en contacto con el agua gélida, su cuerpo entró en shock y sufrió un infarto fulminante. La tragedia sacudió al lugar, convirtiéndolo en el centro de múltiples demandas. Aunque la atracción se mantuvo operativa por un tiempo, la sombra de aquel fatídico día nunca se disipó. Hoy, el Tarzán Swing es solo un recuerdo inquietante, un salto que muchos desearían no haber dado. Número 6. La maldición de la madera. En el año 2000,
Hijo de la Bestia emergió en Kings Island, Ohio, como una obra maestra de la adrenalina, una montaña rusa de madera con récords de altura, velocidad y un peligroso salto vertical. Pero su gloria no duró. En 2006, una falla estructural creó un desnivel en la pista, causando violentas sacudidas a los pasajeros. Al final del recorrido, muchos reportaron lesiones en cuello y cabeza. Sin embargo, lo peor llegó en 2009, cuando una mujer afirmó haber sufrido una lesión cerebral tras un paseo en la atracción. Ese fue el golpe final para la bestia, que cerró para siempre. Hoy, sus restos permanecen en silencio, como si la madera misma guardara los ecos de su oscura leyenda. ¿Fue un error humano o algo más siniestro? Nadie lo sabe. Número 5. El descenso que nadie vio venir. Oculta entre los árboles de Gatlinburg, Tennessee, una montaña rusa promete emociones únicas. Pequeños carros deslizantes recorren la naturaleza a gran velocidad. Pero en 2016, la adrenalina se convirtió en pesadilla. Una niña cayó de su asiento en pleno trayecto, fracturándose ambas rodillas, una muñeca y varias costillas. Lo extraño es que tras una exhaustiva inspección, no se encontraron fallos mecánicos. Sin embargo, el parque fue cerrado por no contar con protocolos claros sobre el uso de cinturones de seguridad. La incertidumbre envolvió el caso. ¿Fue un error humano o algo más? Aunque el lugar reabrió tiempo después, el accidente dejó una inquietante marca en su historia. Hoy, los visitantes recorren sus senderos, pero muchos no pueden evitar preguntarse si realmente están seguros. Número 4. El tobogán que nunca olvidaron. En 1997, un grupo de estudiantes celebraba su graduación en un parque acuático en Concord, California. Antes de irse decidieron cumplir con una peligrosa tradición local, el atasco. El reto consistía en detenerse intencionalmente dentro del tobogán, bloqueando el avance de los compañeros que venían detrás. Uno a uno, los estudiantes se sumaron al desafío, acumulándose en la tubería. Pero cuando el peso total llegó a 33 personas, ocurrió lo impensable. El tobogán colapsó. Los jóvenes cayeron desde una altura de 12 metros, dejando atrás una escena de horror. Lo que comenzó como un juego terminó en tragedia, marcando para siempre la historia del parque y la vida de quienes estuvieron allí. ¿Tradición o locura? El misterio de ese día aún inquieta. Número 3. El río que nunca perdona. Thunder River Rapids era la joya del parque Dreamworld en Australia. Una atracción aparentemente tranquila. Balsas circulantes navegando entre rápidos suaves. Pero bajo su calma aparente acechaba el peligro. En octubre de 2016, lo impensable ocurrió. Al llegar a la cinta transportadora final, una balsa se movió fuera de control, chocando violentamente contra otra y provocando la caída de sus ocupantes. El accidente dejó 4 víctimas fatales, marcando un antes y un después en la historia del parque. Lo que parecía un paseo seguro se reveló como una trampa mortal. Thunder River Rapids fue clausurado para siempre, dejando tras de sí un río que ahora fluye solo en los recuerdos de quienes presenciaron su tragedia. Un lugar donde la diversión se convirtió en una sombra imborrable. Número 2. El salto traicionero. En el Parque Action de Nueva Jersey, Aquascoot prometía diversión única. Deslizarse en una tabla de plástico por un tobogán de 9 metros para rebotar sobre la piscina como una piedra en el agua. Pero la ilusión ocultaba peligros inquietantes. Si el visitante no adoptaba la postura perfecta, la tabla se hundía abruptamente, lanzándolo de cabeza contra el fondo. La piscina, más un charco que un refugio seguro, amplificaba el riesgo de lesiones. Además, los choques entre quienes bajaban y los que intentaban salir del agua eran frecuentes, creando escenas caóticas. Lo que parecía un juego inocente se convirtió en un imán de accidentes. Hoy, Aquascoot es un recuerdo de cómo la diversión puede transformarse en peligro con solo un pequeño error.
Número 1. El parque que quiso olvidar. En 1951, Battersea Park, en Londres, inauguró una montaña rusa de madera que se convirtió en su mayor atracción. Pero en 1972 todo cambió. Un tren, al ser devuelto a la posición inicial, se soltó de su cuerda. El freno de seguridad falló y el tren, fuera de control, rodó en reversa hacia la estación. El vagón trasero se salió de los rieles y chocó violentamente contra una barrera, mientras los otros 2 vagones se apilaban encima. El resultado fue devastador. 5 niños perdieron la vida y 3 más quedaron heridos. 2 años después, el parque cerró para siempre. Hoy, el lugar está desolado, como si la tragedia lo hubiese condenado al olvido. Un silencio inquietante reina donde alguna vez hubo risas y diversión. Y así llegamos al final, mis buscadores de emociones oscuras. Soy Eureka, tu guía en este viaje inquietante, y espero haberte dejado pensando. ¿Qué tan lejos iría por una dosis de adrenalina? Si te estremeciste con estas historias, regálame un me gusta y suscríbete para más misterios escalofriantes. ¿Cuál atracción te pareció más aterradora? Nos vemos pronto.